Hola, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio Magisterio Pontificio, el lugar donde semana tras semana vamos recorriendo las enseñanzas de los romanos pontífices de los últimos tiempos. Estamos centrados en San Juan Pablo II, estamos en la encíclica Redemptoris Mater, en la parte primera, y continuamos con ese apartado feliz, la que ha creído. Recordemos que el Papa San Juan Pablo II nos iba poniendo en autos con la anunciación, con la visitación, y ahora vamos a continuar recorriendo esta, podríamos decir, vida de María en cuanto a estos primeros momentos de la maternidad. Pues estamos con la compañía, como siempre, del padre Antonio Ruiz, que desde Barcelona, España, nos acompaña. Padre, bienvenido una vez más y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias una vez más y aquí estamos para lo que el Señor quiera y disponga. Gracias. Padre, aprovechando todo esto, bueno, vamos ahora a leer la primera parte del numeral 16 y creo que es importante un poquito resaltar cómo San Juan Pablo II nos va mostrando la importancia de la figura de María en el proceso de nuestra salvación. Nos dice ahora, siempre a través de este camino de la obediencia de la fe, la cual profundizamos ya en el programa anterior, María oye algo, más tarde otras palabras, las pronunciadas por Simeón en el templo de Jerusalén. 40 días después del nacimiento de Jesús, según lo prescripto por la ley de Moisés, María y San José llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. El nacimiento se había dado en una situación de extrema pobreza. Sabemos, pues, por San Lucas, que con ocasión del censo de la población ordenado por las autoridades romanas, Santa María se dirigió con San José a Belén. No habiendo encontrado sitio en el alojamiento, dio a luz a su hijo en un establo y le recostó en un pesebre, tomando las palabras de San Lucas. Y un hombre justo y piadoso aparece al comienzo del itinerario de la fe de Santa María. Sus palabras, sugeridas por el Espíritu Santo, confirman la verdad de la Anunciación. Leemos, en efecto, que tomó en brazos al niño, al que, según la orden del ángel, se le dio el nombre de Jesús. Padre, bueno, yo he tomado ya una partecita del siguiente párrafo, pero me gustaría que nos vaya usted introduciendo en este nuevo bloque en donde ya Santa María va a presentar al niño con San José al templo. Sí, seguimos con esta encíclica Redemptoris Mater de San Juan Pablo II en el número 16, como acabamos de escuchar. María oye algo más tarde otras palabras, dice el Papa. Después de la obediencia de la fe que tiene al ángel, ahora las palabras de Simeón no es una obediencia, Dios le está hablando. Por eso nosotros tenemos que aprender de este comentario que está haciendo San Juan Pablo II sobre la vida de la Virgen, pues es un ir relatando en esta encíclica la vida de la Virgen con sus comentarios del Papa Juan Pablo II, su meditación, y él, que tenía su devoción a la Santísima Virgen según la esclavitud de San Luis María Griñón de Montfort, por eso habla aquí de he aquí la esclava del Señor, o sea, la esclavitud de la consagración, como en este de San Juan María Vianney. Después, como dice el Papa, va profundizando la obediencia de la fe. Cuando hemos escuchado las palabras del ángel, la respuesta de la Virgen, el sí de la Virgen y la encarnación,
Esto es lo que él llama, el Papa Juan Pablo II, la obediencia de la fe de María. Luego viene, habla de Simeón en el templo, eso después de esos 40 días, cuando llega, y después del nacimiento. Simeón ya no es una ley, un mandato, una orden que le transmite Dios. Ahora le está dando una luz Dios por medio de Simeón. En estas palabras, tengamos en cuenta una cosa. Ni a la Virgen siquiera Dios le dijo todo lo que iba a suceder con detalle, con una claridad, como para que ya saber qué es lo que viene. No, no está haciendo el leer la historia o los acontecimientos por adelantado, que muchas veces nosotros es lo que quisiéramos saber. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? No, Dios no nos pone ya el resultado o los acontecimientos futuros. A la Virgen no le dijo nada de todo lo de la cruz, no le dijo nada de lo que este hijo que ella iba a tener, lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento, lo podía leer ella, pero la interpretación correcta, la orientación ya más y el paso hacia adelante, cómo se va a realizar todo ello, Dios no se lo aclaró a la Santísima Virgen María, porque le pide que siga caminando por el camino de la fe. Ahora viene el Simeón en el templo con la presentación los 40 días. ¿Qué ocurre con Simeón? Dios sí le está ahora diciendo un futuro, pero ya ha tenido el hijo, ya ha tomado ella la decisión. O sea, antes de la encarnación, Dios solamente le pone lo que va a hacer y le pone lo que necesita saber del hijo, para que ella tome la decisión si quiere y diga que sí a la voluntad de Dios. Ha dado el primer paso, ya ha aceptado, diríamos, ser madre de Dios, madre de Jesús. Ya le ha dicho el nombre, ya le ha dicho quién va a ser, pero le está hablando todavía el ángel, que es el Hijo de Dios, que va a ser, será llamado Hijo del Altísimo, el trono, se le dará el trono de David su padre, etc. O sea, la realeza, la divinidad y la misión redentora. Eso es lo que le ha dicho el ángel. El proceso, el cómo y los detalles no se los dio. Pero Dios ya va adelantando, va en ese proceder suyo, que eso también lo hace con nosotros. Por eso tenemos que aprender de la vida de María, cómo Dios actuó, para poder ir descubriendo en nuestra vida también todos esos procesos que se están viniendo en nuestro acontecer, en nuestra historia. Entonces, en el encuentro con Simeón, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Primero, ¿por qué aún no se dan las circunstancias libres para que me encuentre en la situación? La cruz, esta de Cristo que va a morir, que va a ser nombrado rey, etc. Todas esas cosas, primero tienen que nacer, antes de que se dé lo otro. Una vez que ya la Virgen ha tomado la decisión de decir que sí a Dios y que hagas en mí según tu palabra y que encarna al Hijo, ya ha nacido el Hijo. Esto es Simeón. Una vez que ha nacido, ahora le va a dar Dios otro avance. ¿Por qué no se lo dio antes? Porque las cosas van a su tiempo. Y Dios ni quiere precipitar, por eso no es que te cuenta la historia del final para que tú tomes las decisiones que Él quiere, sino que el que sea meritorio es porque es libre. Yo tengo las opciones y Él me da en cada momento lo que yo necesito saber. Esto lo tenemos que tener todos muy presente, porque en las palabras de Simeón, que una espada te traspasará el alma, este será piedra de discernimiento, etc. Cuando le dice esto a la Virgen María, que Jesús será piedra de tropiezo, donde las almas unos se pondrán a favor y otros en contra, es lo que ya empieza, porque todavía no viene la persecución, apenas si salen estas palabras.
de la boca de Simeón, Dios le anuncia proféticamente la persecución o el odio, el deseo de la muerte del hijo, para que sepa que esa persecución está dentro de los planes de Dios y que tiene que ser parte de la misión que ella tiene que desarrollar, defender al hijo, protegerlo para que no muera ahora de niño por las manos del el rey que lo está persiguiendo, de Herodes. Aprendemos esta lección. Primero, Dios no nos va a anunciar todo lo que está por venir, porque hay muchas cosas que dependen de la decisión libre de las personas, no solamente de lo mío, de mi decisión, sino también de la decisión de otros. Entonces, según cada uno va avanzando en su vida, tomando sus decisiones libres y voluntarias, primero has tomado la decisión, ahora Dios sí te puede anunciar la consecuencia de esa decisión. Por eso yo le pido a Dios, Señor, ¿qué será que de mí? Y Dios dice, pues depende de lo que tú decidas. Pero ahora te va a dar lo que tú tienes que tomar una decisión inmediata. Si sigo una vocación, si sigo la otra, si contraigo un matrimonio con esta persona o con la otra, si entro en esta congregación o en la otra. Entonces Dios, si te llama, te deja para que tú elijas, para que hagas, aunque Él tiene sus planes y proyectos sobre ti, y a veces te da señales de que este es el camino que tú tienes que seguir, si quieres, porque si no, ya será otra cosa. Si yo tomo el camino de la vocación que Dios me da, en este caso de la Virgen María, la respuesta al ángel de decir que sí a la encarnación, primero tienes que tomar tú la decisión para que Dios entonces te diga las consecuencias de eso. Y así libremente puedas seguir tomando tus decisiones y dirigiendo tu historia juntamente con el querer y la voluntad de Dios. O sea, Dios no me coacciona, y esto lo está poniendo aquí el Papa Juan Pablo II al hablarnos de la Virgen, no es una coacción que Dios ya tiene la historia escrita y tú tienes que cumplir lo que está escrito. No es así, no es un determinismo. Ya todo está determinado y yo no puedo cambiar las cosas. Todas mis decisiones, como ya están escritas, voy a seguir por ahí. Esto es, diríamos, el error de los musulmanes. Piensan que ya las cosas, la historia está escrita y tú no puedes cambiarlo. Hagas lo que hagas, es lo que está escrito. Y otros herejes católicos, que fueron católicos, que después se separaron por la herejía, también decían esto. Entonces el Papa aquí nos está demostrando con su relato en esta encíclica Redentoris Mater, que no estamos bajo un determinismo, que ya Dios ha escrito el guión y tú tienes que hacer lo que ahí está escrito sí o sí. No, porque entonces si yo me condeno es porque Dios me está condenando, porque yo no puedo hacer otra cosa sino lo que Dios me lleva a la condenación. Por eso es que Dios espera, te da una información, la que necesitas, también de un futuro, en este caso, de la espada que traspasará tu alma. Entonces, por medio de Simeón, Dios le está diciendo, piedra de contradicción, muchos van a chocar. No te extrañe las adversidades, persecuciones y dificultades, porque es parte de la vida de estar con el Señor. Entonces no le está ni determinando cómo va a ser su existencia y la deja a la Virgen que tome sus decisiones. Por eso no nos conviene saberlo todo y tenerlo todo como si ya lo sabe, pues que me diga qué es lo que yo tengo que hacer y así ya, porque si yo no te permito más que un camino y no te doy otra opción, pero ¿dónde está el mérito de la voluntad, de la libre decisión? Por eso Dios propone y espera. Claro que las consecuencias que vengan, todo eso, va a depender de esa libre voluntad, decisión, de esa determinación de mi vida. Y esto es lo que está haciendo Dios, dirigiendo la vida de María, pero no
con la dirección despótica de que ella no puede tomar sus propias decisiones y que Dios ya la tiene determinada y que tú vas a hacer esto sí o sí, vas a entrar por aquí porque lo digo yo que soy quien mando. No, Dios le deja a la Santísima Virgen que ella tome sus decisiones, luego le va informando de que ciertas cosas para que en sus determinaciones sepa después que esto ya estaba previsto y no estamos fuera de los planes de Dios. Pues entonces sigamos por ese camino. Es lo que le está diciendo el ángel, o en este caso, de esas palabras de Simeón a la Virgen María. Entonces, Dios quiere que estemos en este mundo, que tomamos nuestras decisiones libres y por eso no nos determina la existencia lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Además, para no condicionarnos y aumentar el mérito, por eso no nos dice cosas del futuro, sino hasta que hemos tomado ciertas decisiones, porque ahora ya necesitas una información para saber que estás en el camino correcto, pero que lo que te va a venir, que te prepares, tengas más méritos, y por eso le está advirtiendo a la Santísima Virgen el profeta Simeón con ese anuncio de una espada traspasará tu alma, que no se extrañe y que se prepare para cuando llegue el momento poder superarlo con la gracia y con los méritos. Y por lo tanto, no tenemos que saberlo todo. El hecho de que yo me encuentre, que eso nos pasa a todos en la vida, cuando tengo que tomar mis decisiones y buscar la voluntad de Dios en mi vida, y a veces la tenemos oscura, tenemos que hacer más oración, tenemos que preguntar a un director espiritual, a una persona, y a veces escuchar las voces de las personas que nos rodean. Aunque no sea un director espiritual, pero una persona, diríamos, católica, y a veces también personas no católicas. Es decir, una persona prudente, sabia, una persona que te dice, yo veo en ti tal cosa, ¿no? Yo creo que tú eres para esto, que esto es tu camino. Y ya te está dando una luz, después lo consultaré con el director espiritual, con el confesor habitual, con una persona prudente en la vida espiritual, como para escuchar las distintas voces que me vayan dando la luz sobre la interpretación o cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Por eso, ciertas cosas Dios te las da para que te prepares y otras para que tomes tu libre decisión y otras te las oculta, no te las va a decir para que tengas mérito, para que tú seas el que obra tu propia existencia, tu tiempo. Y por eso vemos en este recorrido, en esta, diríamos, en este comentario que va haciendo San Juan Pablo II sobre la vida de la Virgen María como Madre del Redentor, lo que nos está poniendo es ese camino que hizo la Virgen con sus decisiones, con las personas, con las profecías, todo, cómo lo iba dirigiendo Dios y cómo ella fue avanzando en ese camino. Nos sirve a nosotros para que cada uno vaya tomando el ejemplo y aprendiendo con este comentario de San Juan Pablo II en esta encíclica Redentoris Mater, para que también nosotros sepamos que ese es el camino que siguió la Virgen y ese es el camino que Dios quiere que también nosotros sigamos. Así es, y el camino es claro, el camino es preciso. San Juan Pablo II nos los va dando a entender. Yo voy a leer ahora el párrafo completo, el segundo párrafo completo, con algunas cosas que ya comentó el padre, algunas otras que nos va a comentar a continuación. Dice, el discurso de Simeón es conforme al significado de este nombre, que quiere decir Salvador. Dios es la salvación. Vuelto al Señor, dice lo siguiente, el anciano Simeón, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Al mismo tiempo, sin embargo, Simeón se dirige a María con estas palabras. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel.
y para señal de contradicción, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Y añade, con referencia directa a la Virgen, a ti misma una espada te atravesará el alma. Las palabras de Simeón dan nueva luz al anuncio de María, que María ha oído del ángel. Jesús es el Salvador, es la luz para iluminar a los hombres. No es aquel que se manifestó en cierto modo en la Nochebuena, cuando los pastores fueron al establo, porque no es aquel que debía manifestarse todavía más con la llegada de los magos de Oriente. Al mismo tiempo, sin embargo, ya el comienzo de la vida, el niño, el hijo de María y con él su madre, experimentarán en sí mismos la verdad de las restantes palabras de Simeón, señal de contradicción. El anuncio de Simeón aparece como un segundo anuncio a María, dado que le indica la concreta dimensión histórica en la cual el Hijo cumplirá su misión, es decir, en la incomprensión y en el dolor. Si por un lado este anuncio confirma su fe en el cumplimiento de las promesas divinas de salvación, por otro, le revela también que deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de la fe al lado del Salvador que sufre, y que su maternidad será oscura y dolorosa. En efecto, después de la visita de los magos, después del homenaje, postrándose en la adoración, después de ofrecer unos dones, María con el niño debe huir a Egipto, bajo la protección diligente de San José, porque Herodes buscará al niño para matarlo, y hasta la muerte de Herodes tendrán que permanecer en Egipto. Esto ya va tomando otros carismas, va tomando, podríamos decir, otros colores, pero vamos a hacer una pausa y enseguida, después de la pausa, vamos a pedirle al Padre que nos haga su comentario. No se vayan, estamos en Magisterio Pontificio NSE, 30 años sembrando esperanza. Si el viento agita tu barca, piensa en María, la estrella del mar. Si soplan las tentaciones, desviando tu navegar. Si sufres tribulaciones, piensa en María, la estrella del mar. Mira la estrella, invoca a María, ella te guía en la tempestad. Mira la estrella, invoca a María, solo confía en la estrella del mar. Si el tosco mar del orgullo tu barca de balancear, desean odios y envidias, piensa en María, la estrella del mar. Si los deseos impuros sacuden tu navegar, vestido por la avaricia, piensa en María, la estrella del mar. Mira la estrella, invoca a María, ella te guía en la tempestad. Mira la estrella, invoca a María.
Estamos en Magisterio Pontificio y como siempre recomendarte la revista Tengo Sed de Dios, esta revista que nos ayuda a comprender y a tener o a comprender la importancia de la adoración al Santísimo Sacramento, porque allí está Jesús, realmente, verdaderamente. Y bueno, pues la puedes descargar en el Reinado de María, en la página de Reinado de María, www.reinadodemaria.org, y entras y en el menú, en recursos, revistas, y allí está también la revista Tengo Sed de Dios. Una publicación que merece la pena tenerla, y la puedes bajar en PDF en forma gratuita, así la puedes revisar en tu celular, en tu computadora, o la imprimes mejor y la utilizas porque vale para poder hacer oración. Tiene meditaciones muy profundas, muy bellas, que nos ayudan a estar frente al Señor y a poder amarle y conocerle cada vez más. Ahora sí, Padre, toda esta señal de la que nos habla San Juan Pablo II, la contradicción, esto que nos dice el Papa en cuanto a que Simeón habla justamente de algo que hasta ahora no había vivido la Virgen. Hasta ahora iba a decir todo era, perdón la expresión, color de rosa, pastores, reyes magos, etcétera, etcétera, pero ahora viene esa sombra, esa contradicción. A ver, Padre, si nos abres un poquitito los ojos del corazón para poder profundizar en estas palabras. Sigue el Papa San Juan Pablo II en esta encíclica y en este punto 16, en la parte, el segundo párrafo largo que estamos escuchando o comentando. Ahora, esta señal de contradicción, a veces y demasiado generalmente, nos hacemos la idea de que con Dios todo va a ir bien, sin problemas, y nos olvidamos del pecado, nos olvidamos de las consecuencias del pecado, nos olvidamos de la redención y de la expiación del pecado. Por eso, al mismo tiempo, sin embargo, comenta el Papa Juan Pablo II, ya al comienzo de su vida, el Hijo de María y con él su Madre, esta unión de la misión del Hijo y la misión de la Madre, por eso la Virgen María siempre está totalmente unida a su Hijo, experimentarán en sí mismos la verdad de las restantes palabras de Simeón, señal de contradicción. Nuestra vida está marcada por esta señal de contradicción. Sabemos que yo quisiera que todo fuese bien y a veces nos imaginamos, yo me entrego a Dios, ya mi vida va a ir todo bien. Vas a seguir teniendo tentaciones, vas a seguir teniendo incluso pruebas psicológicas, te vas a sentir desconcertado, vas a sentir a veces la soledad, a veces la tentación, la dificultad, el problema o la persecución, el agobio. Hay personas que aunque yo me entregue a Dios, tengo que seguir tomando decisiones en mi vida, y cuando una persona se ve angustiada y apurada, ahí está mi entrega a Dios, mi camino a Dios, cada uno como cristiano en su casa o como consagrado en la comunidad, tenemos que orar, pedirle a Dios para que en esos momentos difíciles de la contradicción, donde no sabemos cuál es con certeza, con seguridad, cuál es la voluntad de Dios en esta determinación, en este asunto, en las diversas problemas de la vida, pues necesitamos más oración para poder seguir, acertar con este querer de Dios. Pero no se nos olvide que la cruz es la espada de dolor que atravesará tu alma, que la piedra de contradicción, donde unos van a estar a favor y otros en contra, es parte de la vida del cristiano, del que sigue a Cristo. No vamos a tener
la seguridad nunca de que una vez que yo me entregué a Cristo, ya todo me va a ir bien. Todo me va a ir bien según el mundo o según diríamos, la salud, el bienestar psicológico. Yo voy a tener todas las cosas claras. Como estoy con Dios, ya no tengo tentaciones. No. Vamos a estar en la señal de contradicción. Entonces, si tú las tienes en tu vida, nos está el Papa San Juan Pablo II orientando que la Santísima Virgen ya lo tuvo, que Jesús también lo tuvo, la contradicción, la persecución de los judíos y demás. Entonces, y luego los problemas con los apóstoles. No nos olvidemos que el camino de la redención es camino de cruz. Como yo tengo que cargar con mi cruz, esa será parte de la contradicción. Yo pensé que ya todo me iba a ir bien aquí y ahora veo la enfermedad, ahora veo los problemas, etc. Entonces, no es el buscar a Dios, el verme libre de todas las adversidades, las tentaciones, las persecuciones, los peligros y demás. Entonces, es una señal de que vamos por buen camino la contradicción, el que tengamos estas tentaciones, oposiciones, persecuciones y toda esta cruces, en una palabra. Entonces, he asimilado yo suficientemente, y el Papa Juan Pablo II nos pone el ejemplo de la Virgen, para que aprendamos y tomemos la orientación de nuestra vida, que no nos escandalicemos, nos asustemos, nos espantemos cuando por precisamente seguir a Cristo, tomar una decisión de una vocación, de una mayor entrega, de una mayor santidad en mi vida familiar, personal, de trabajo, de estudio o de lo que sea. El hecho de tomar una decisión de más entrega a Dios, de más santidad y buscar la salida del pecado, sus consecuencias y la orientación, la ayuda, el camino de Dios con todos los pasos que tenemos que dar. Va a ser camino de contradicción, vamos a tener oposiciones. Entonces no busquemos una vida sin problemas. La Virgen no lo tuvo y ya desde el nacimiento las angustias de San José, luego la pobreza de Belén y luego ir al templo para la presentación del niño. Hemos tenido a los 8 días del nacimiento de Jesús el acontecimiento de la circuncisión e imposición del nombre. A los 40 días llevan al niño al templo para presentarlo y ahí la espada de dolor que traspasará tu alma, el anuncio a María de la espada de dolor, la incomprensión, la persecución, la misión difícil de Jesús. Pues nosotros estamos envueltos en esta misma misión por ser cristianos. Es cierto que Dios nos destina al cielo y esto no se nos tiene que olvidar. El paraíso es la meta, el camino, el fin y no la cruz. La cruz es el proceso, el camino. Hay que pasar por la cruz para purificarnos y poder ir al cielo. Entonces van a estar siempre unidos en nuestra vida la cruz y el cielo. Entonces, la persecución, la dificultad son camino para el cielo y es una buena señal de que voy por buen camino. Y todo eso ¿por qué? Por vencer y salir del pecado. Nunca el camino es ceder en el pecado para evitar una contradicción, una persecución, una enfermedad, un problema o lo que sea. No entremos por el camino del pecado porque camino de cruz es el camino real que nos lleva a Dios. Luego, todo lo que sea meternos al pecado para evitar la cruz es siempre una mala decisión y la Virgen nunca lo hizo así. Este camino de la cruz, camino de realeza, es que significa que estamos en este mundo para tener méritos, merecer para Dios.
Yo tengo que ofrecer mi vida, yo tengo que ganar en este mundo con mis acciones, mis pasiones, lo que padezco, mis padeceres y mi trabajo, mi actividad, el cielo. Estamos hechos para el cielo. La Virgen va a emprender, o ya ha emprendido, en el comentario de San Juan Pablo II, este camino con Jesús desde la encarnación. Ahora le anuncian la espada que traspasará su alma. Es para que se prepare, porque ya tiene que ir las diversas angustias que va a pasar, la soledad en la vida de Jesús, y ahora nada más que el anuncio de Simeón. Lo primero que viene es esa persecución de Herodes, que quiere matar al niño, tienen que huir a Egipto. Pues todo eso nos está indicando que la vida tiene que tener méritos y para ello hay que superar dificultades, también en nuestra vida. Así que tomemos este camino para orientarnos más hacia ello. Y más adelante dice el Papa en el comentario, si por un lado este anuncio confirma su fe en el cumplimiento de las promesas divinas de la salvación, por otro le revela también que deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de la fe al lado del Salvador que sufre. ¿Aprendemos nosotros esta lección? Y termina este párrafo 16 con esta otra frase: Herodes buscaba al niño para matarlo, y hasta la muerte de Herodes tendrán que permanecer en Egipto. Este final del párrafo del número 16 de la carta encíclica de San Juan Pablo II no era lo que pensaba la Virgen, no era lo que pensaba San José, no era lo que ellos, pues si es el enviado de Dios, que el Mesías, el Rey de Israel, todas esas cosas, como centrarse más en su tierra. Y tuvieron que huir, emigrar, estar de... hoy que vemos tantos que tienen que salir de su tierra, los inmigrantes que van de un sitio para otro, pues también Jesús se tuvo de inmigrante y tuvo que sufrir el estar en un país extraño con una fe diferente, extraña, y claro, la Virgen María, San José y el niño Jesús, en ese tiempo que estuvieron en el extranjero, en Egipto, el ver que el niño Jesús todavía demasiado pequeñito, pero ya cuando se iba dando cuenta, y como Dios también lo sabía, pero como hombre estamos hablando, cuando ya va creciendo en esos primeros años y va conociendo, el ver la fe idolátrica en Egipto de los distintos dioses y las imágenes y todas esas cosas, cuánto sufrimiento supondría eso, el verse fuera de su pueblo, de su tierra, y sin poder vivir plenamente el culto, pues no poder ir al templo, no poder hacer las ofrendas, no poder orar allí y recibir las bendiciones y demás que recibían en el templo. El no participar de el culto en el templo de Jerusalén no era para la Virgen y para el Señor y para San José algo de poca importancia, era algo que les llegaba al corazón y les dolía esta soledad, este apartamiento. Por eso aprendamos que a veces nosotros, pues cuando uno cae enfermo y no puede ir a la misa, no puede llegar, hoy tenemos estos medios de la televisión o el internet que nos llegan y podemos también por ahí unirnos al culto divino, pero el que vive ahí en la sierra, el que vive en ciertos lugares donde no hay iglesia, no llega el sacerdote, no llega nada, y tampoco tiene señal de luz, internet o lo que sea, como de televisión, como para poder ver y seguir así la misa y la devoción, el culto cristiano católico, pues le va a hacer esa soledad, pues que se una a Cristo, que también lo tuvo en el tiempo que estuvo en Egipto, en el destierro, y así
participad de los mismos sufrimientos de Cristo y eso le irá santificando aún en esos momentos difíciles. Esto nos lo explica San Juan Pablo II de una manera muy clara y muy precisa, y tal cual lo ha comentado el Padre en esta encíclica, la Redentoris Mater, y también es algo a tener en cuenta. De verdad que ha sido muy rico lo que nos comentó, Padre, porque, claro, muchas veces creemos que por ser cristiano, por declarar nuestra fe, con cierta visión protestante y también con cierta visión veterotestamentaria, tú sigues a Dios y te va a ir bien. No, tú sigues a Dios y sigues a un Dios crucificado. Y luego es muy probable, lo más probable es que tengas cruz. A un Dios perseguido, a un Dios calumniado, a un Dios al que le llamaron Belcebú, y él mismo lo dijo: si a mí me llamaron Belcebú, esperen que a ustedes le van a decir algo parecido, no va a ir por otro lado. Nos vamos a la pausa, segunda pausa, y enseguida retornamos ya con la parte final de nuestro programa. No se vayan, estamos en Magisterio Pontificio, en ese 30 años sembrando esperanza. Corazón de Cristo, horno ardiente, de caridad y de bondad infinita, fuiste formado en el seno de María, por el poder del Espíritu Santo. Corazón de Cristo, templo de Dios, puerta del cielo y morada divina, eres tabernáculo de amor y justicia, eres abismo de toda virtud. Corazón de Cristo, digno de toda alabanza, tú eres el Rey de nuestros corazones, eres tesoro de la sabiduría, y recibimos de ti la plenitud. Corazón de Cristo, en quien el Padre encuentra su complacencia divina, eres deseo de collados eternos, fuente de santidad y vida. Corazón de Muy bien, ya estamos de vuelta. Lamento haber tenido que cortar la canción, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Nos queda todavía un párrafo por comentar con el Padre, y es muy importante que nos formemos en nuestra fe. Si el programa te está gustando, pues dale like, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte a nuestro canal NSETV Perú. También activar la campanita para recibir nuestras notificaciones, y puedes seguirnos a través del Facebook como Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Así recibirás también toda nuestra programación. Y también pedirte que nos ayudes. Tú sabes que vivimos de la providencia, y si María Jesús me pone los teléfonos, voy a poder decirte cómo puedes comunicarte con nosotros, porque la providencia actúa a través de corazones generosos como el tuyo. Ponte en contacto en Lima al 949-732-878, en Arequipa al 945-413-888 y en Cusco al 974-796-175. Si nos ayudas, podremos seguir adelante con esta obra de evangelización. Ahora vamos a el párrafo 17. Dice: después de la muerte de Lourdes, cuando la Sagrada Familia regresa a Nazaret, comienza el largo periodo de la vida oculta, la que ha creído que se cumplirán las cosas que fueron dichas de parte del Señor,
vive cada día el contenido de estas palabras. Diariamente junto a ella está el Hijo, a quien ha puesto el nombre de Jesús. Por consiguiente, en relación con él, usa ciertamente este nombre, que por lo demás no podía maravillar a nadie, usándose desde hacía mucho tiempo en Israel. Sin embargo, María sabe que el que lleva por nombre Jesús ha sido llamado por el ángel Hijo del Altísimo. María sabe que lo ha concebido y ha dado a luz sin conocer varón, por obra del Espíritu Santo, con el poder del Altísimo, que ha extendido su obra sobre ella, así como la nube velada, la presencia de Dios en tiempos de Moisés y de los padres. Por lo tanto, María sabe que el Hijo dado a luz virginalmente es precisamente aquel santo, santo con mayúsculas, el Hijo de Dios del que le ha hablado el ángel. A lo largo de la vida oculta de Jesús en la casa de Nazaret, también la vida de María está oculta con Cristo en Dios. Padre, bueno, este párrafo continúa, pero creo que aquí tenemos lo sustancial y me gustaría que nos explique un poquitito cómo podemos interpretar estas palabras que San Juan Pablo II nos explaya de una manera maravillosa, magistral, diría yo. Y en este número 17, como estamos, que es largo, al principio dice, el largo periodo de la vida oculta. Tiene ese pasaje de a los 7 años, pero fuera de esto, del niño Jesús, el niño perdido y hallado en el templo, pero hasta los 30 años, es ese largo periodo de la vida oculta, la que ha creído que se cumplirían todas las cosas que fueron dichas de parte del Señor, dice el Papa, tomando a San Lucas capítulo 1, versículo 45, así es en Dios. No siempre somos actores y tenemos que tener la iniciativa y llevarlo todo. También Dios quiere de nosotros tiempos de desaparecer, tiempos de silencio, tiempos de vida oculta, de oración, de trabajo, pero de crecimiento interior. Dios también para algunos se oculta y parece como que Dios ha desaparecido. En esas pruebas lo que está sucediendo es que Dios te prueba, valga la redundancia, prueba tu fidelidad, tu amor, tu fe, en que si tú estás cumpliendo, no cometer pecado, a hacer lo que tú ves que es voluntad de Dios, no hay otras cosas nuevas. Entonces, la vida oculta de Jesús, simplemente las cosas sencillas de la casa, del trabajo, del tiempo, del estudio, de lo que corresponda a cada uno según su obligación, la mujer, su familia, su esposo, sus hijos, su casa. Entonces cada uno le toca imitar a Dios en la vida oculta. La Virgen en ese tiempo de la vida oculta fue cuando pudo crecer mucho interiormente con la presencia de Jesús, la oración con Jesús y vivir haciendo esta actividad de ama de casa, de esposa de José y de educadora de Jesús. Y ahí pues se fue santificando para los grandes momentos que vendrían después en la vida pública de Jesús, cuando ya Jesús sale y empieza a formar a los apóstoles, el coro apostólico, diríamos, reunir a aquellos seguidores, formar el comienzo de la iglesia y darle la formación y todo lo demás. La Virgen ya tendría otra misión, pero ahora tiene en este periodo de la vida oculta que crecer interiormente y santificarse. A veces Dios no obra en nuestra vida otras cosas mayores porque lo que quiere es
que adquiera virtudes, las virtudes de la humildad, de la laboriosidad, de la oración, de la renuncia. O sea, hay virtudes que no es el apostolado, salir, predicar, hacer milagros, hacer cosas, no. Son virtudes de las que todos podemos y todos tenemos que practicar y participar. Entonces, en la vida oculta de Jesús, ahora el Papa va a hablar de ello, ya seguiremos en otro próximo programa, si Dios lo permite. Entonces, ¿qué enseñanza sacamos nosotros? Pues el Papa nos recuerda esto para que reflexionemos y no estemos buscando en nuestra vida siempre el querer resaltar en alguna materia, sino aprovecha el tiempo cuando todo es cotidiano, es mi trabajo, el joven que tiene que hacer sus estudios, me pongo a estudiar, regreso y entonces más estudios, clases y estudios y clases y la casa. Entonces se resume nuestra vida cristiana, nuestra santificación a una rutina, una vida oculta. Luego llegará el momento donde tendré que hacer alguna actividad, alguna cosa, si Dios me llama para un apostolado, para una misión. Entonces, con la vida oculta es con lo que se trabajan las virtudes y también se practica la caridad con los demás, se practica otro modo de evangelizar, de santificar las almas en esas virtudes humildes de la convivencia diaria. Qué importante esto que nos dice, Padre, y también iba a decir, sobre todo en estos tiempos en que tanto nos gusta figurar, en que tanto nos gusta tomarnos un selfie, mostrarlo, estar aquí estoy haciendo esto, aquí estoy haciendo lo otro. Qué importante esta vida oculta que nos dice. Padre, darle las gracias por el programa, darle las gracias por todas estas explicaciones y pedirle por favor su bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre, de verdad, muchísimas gracias por este programa. Vamos ahora a rezar la oración al Espíritu Santo que solemos rezar en este programa, pidiendo por todas las intenciones que cada uno de ustedes tiene en su corazón y le decimos: Espíritu Santo, perfecciona la obra de Jesús, que Jesús comenzó en mí. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor a Dios y constantemente generoso. Y que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana, que ningún interés, por descuido mío, vaya contra la justicia, que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor, que la efusión de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Con esta oración final de San Juan 23 nos despedimos como siempre hasta la semana que viene en otro espacio de Magisterio Pontificio en ese 30 años Sembrando Esperanza.